bienvenidos a este primer webinar organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo del ACI, que se dicta a través del ACI Learning Center. Como algunos sabrán, el ACI Learning Center está organizando una serie de capacitaciones. Ya en el mes de julio se ha brindado un primer curso de protección de datos personales. Ahora en el mes de agosto también se dictó el segundo curso sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este webinar es parte de estas capacitaciones. Este webinar trata sobre el modelo de prevención de delitos para inmobiliarias. Vamos a tratar todo lo relacionado a la Ley 30.424 y su reglamento. Y les recordamos también que para el mes de septiembre se va a dictar el tercer curso del ACI Learning Center, que es este tercer curso sobre seguridad y salud en el trabajo. Y también se va a dictar el segundo webinar, que es sobre protección de datos personales en el negocio inmobiliario. Bueno, ya dado el tema, que es modelo de prevención de delitos para inmobiliarias, les paso con David Encinas para que presente a la expositora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias Humberto. Como se ha anunciado el día de hoy, tenemos un tema muy interesante y como siempre el ACI Learning Center ha convocado especialistas en la materia. El día de hoy quiero presentarles y agradecer la invitación de la doctora Valeria Morón. La doctora Valeria Morón Vera es abogada por la Universidad de Lima, tiene estudios de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Morón es socia de Macer Abogados, es una firma dedicada a consultoría y litigios en materia de derecho penal. Consultora además es ella en prevención de riesgos penales y tiene mucha experiencia en el diseño de modelos de prevención de delitos para empresas en los rubros como inmobiliario, construcción, hidrocarburos, logística. La doctora Morón también es profesora en SGS Academy, justamente en temas de materia de sistema de gestión antisoborno. Tiene diversos cursos en la ISO 37001, en temas antisoborno, en compliance, buenas prácticas corporativas, formación de auditor líder en el ISO 37001 y en los sistemas de gestión de compliance ISO 19000. Como se darán cuenta, una vez más estamos trayendo una persona especialista en la parte teórica, pero también en la parte práctica. La doctora Morón ha aceptado nuestra invitación y nos va el día de hoy mostrar en qué consiste este modelo de prevención de delitos, esta ley, qué riesgos tenemos como inmobiliarias, pero también cómo podemos mitigar esos riesgos. Ella está en la cancha, ella atiende casos penales, pero a la vez también asesora a las empresas para prevenir estos riesgos. Así como ha dicho Humberto, en prevención de consumidor, en prevención de lavado, ahora también tenemos que prevenir los riesgos penales. Los dejamos con la doctora Valeria Morón. Las preguntas en este caso van a ser al final de la exposición y las pueden hacer a través de preguntas y respuestas, como siempre en los casos anteriores. Sin más preámbulo, Valeria, te agradecemos mucho la presencia de tu persona y te dejamos para que puedas empezar la exposición. Bien, gracias Humberto, gracias David, gracias a Sei también por la invitación. Buenas tardes a todos, aunque no los veo. Hoy día vamos a tocar el tema del modelo de prevención de delitos y su necesidad de implementarse en las inmobiliarias, que es lo que a ustedes les importa, ¿no? El primer punto que tengo que tocar es la Ley 3424. Y alguien me preguntará, ¿pero por qué vas a hablar de la ley si queremos hablar del modelo de prevención de delitos? Y la respuesta es porque a diferencia de sistemas de gestión, por ejemplo, en el que solamente te dan la solución para que hagas una buena gestión en materia de riesgos en general, podrá ser pues riesgos penales, de calidad, de seguridad, esta ley viene con una sanción, ¿no? Y lo que se trata de hacer el modelo de prevención de delitos es evitarla. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la sanción, cuál es el peligro, además de que se presente el delito, si yo no tengo un modelo de prevención de delitos implementado, en este caso, en mi inmobiliario. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a ver qué es la ley de responsabilidad de la persona jurídica, porque así se llama, es la ley 3424. Y se las presento, porque yo sé que es una ley nueva y no todos la pueden conocer. Algunos sí sé que están expertos en la norma y además porque ACEI siempre está promoviendo ese tipo de actividades a través del comité
de integridad, de riesgo, siempre está dando a conocer este tipo de normas importantes para ustedes, pero no todos la conocen, entonces se las presento. Es la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica, es la Ley 3424, para quienes quieran apuntarla y luego buscarla y revisarla. Esta ley es nueva relativamente, y es por eso que es novedosa, es peligrosa también, y es por eso que es importante que ustedes la conozcan, y la razón por la que estoy hoy día aquí. Entonces, esta ley nace en abril del 2016, sale a la luz por primera vez. ¿Y por qué? Porque el Perú se anima a sacar una ley de responsabilidad de la persona jurídica, por dos razones. En el 2010 y en adelante en Latinoamérica explotó el caso Odebrecht. Y todos los países querían de alguna forma mostrar su compromiso anticorrupción y decir, en este país estamos haciendo algo, y normalmente es legislativamente, ¿no? Entonces sacaron la ley 3424 que busca sancionar a las personas jurídicas cuando se cometan ciertos delitos. Ahora vamos a ver qué delitos son estos. Pero a su vez, el Perú ya postulaba a ser miembro de la OCDE, o la OCDE, también conocida como la OCDE, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es este grupo pues exclusivo de países que se apoyan entre sí para obtener beneficios económicos. ¿Qué pasa? Para ser parte de este grupo exclusivo, lo que te pide es que establezcas regulación normativa en materia de corrupción de funcionarios, ¿no? Cohecho activo transnacional, más adelante vamos a ver el detalle de qué se trata, pero no es otra cosa que el soborno internacional, lo que hacía la empresa Odebrecht, ¿no? Estaba en Brasil, sin embargo, a través de sus filiales, sucursales, consorciados, se dedicaba a pagar sobornos a empresas en diversos países, entre ellos Perú, Brasil, Argentina, Chile. Bueno, Odebrecht ha estado creo que en más de 25 países, así que por eso el gobierno buscó, tanto para dar una respuesta para el caso Odebrecht, como para participar y volverse miembro de la OCDE, de sacar esta ley de responsabilidad de la persona jurídica, que es la ley 3424. Ahora, es una norma muy problemática, porque las personas jurídicas nunca antes habían respondido penalmente, o administrativamente, ahora lo vamos a ver más adelante, pero nunca había existido una ley que tenga este nombre, ¿no? Responsabilidad de la persona jurídica, que suene tan fuerte, ¿no? Porque una cosa es que sancionen un gerente, que el gerente se vaya a la cárcel, mañana traigo otro y lo pongo en su lugar, no pasa nada, sale un directivo y mañana lo reemplazo con el hijo y ya está, no pasa nada. Pero que la sanción sea para la empresa, o sea, que la empresa, ¿no?, se quede manchada por el resto de su vida, que cometió un delito, entonces eso ya son palabras mayores. Y es por eso que vamos a ver ahora que el desarrollo de esta ley ha sido tan complicado, porque nadie, si bien es cierto, por un lado tenían que sacar la ley, nadie quería apostar por decir, ok, vamos a establecer que las personas jurídicas son responsables, ¿no? Entonces, esta ley se promulga el 21 de abril del 2016 en el Diario El Peruano y sale por primera vez. Y lo que hacía era sancionar a las personas jurídicas por los supuestos de Odebrecht, o sea, cohecho activo transnacional, sobornos internacionales, ¿no? Que se dan de un país a otro. Por ejemplo, tenemos una matriz acá y que le pagamos a una municipalidad de Chile, ¿no?, a través de una sucursal. Entonces ahí había un cohecho activo, un soborno internacional. El dinero salía desde Perú y el soborno se terminaba pagando en Chile. Entonces, eso se llamaba cohecho activo transnacional, y así sale la ley. Si ustedes se ponen a pensar cuántos casos de eso podría haber en el Perú, pues no, Odebrecht nada más, nadie más hace eso, ¿no? Tendrías que ser una empresa muy, muy grande para que ese tipo de actos suceda, y en consecuencia la ley iba a caer en desuso. De hecho, esa fue una de las observaciones de la OCDE. La OCDE le dijo al Perú en la fase 1, oye, tu regulación no me ayuda, ¿no? No parece que tuvieras un real compromiso en la lucha contra la corrupción, así que necesito que amplíes ese marco normativo. Ahora, esta norma sale en abril, como pueden ver en la diapositiva, pero entraba en vigencia en julio del 2017. Normalmente las normas no salen con tanto espacio para que sean aplicables,
pero como les digo, era un tema problemático. Nadie quería ser el primero en lanzar una piedra a la persona jurídica, ¿no? Entonces, por eso es que sale con esta ampliación. O sea, promulgo hoy día la ley, pero esta es vigente todavía el próximo año, en julio. ¿Qué pasó en enero del próximo año? Ahí lo pueden ver en la diapositiva, el 7 de enero del 2017. Sale el decreto legislativo 1352 que modifica esta ley 3424. ¿Y qué hace? Recoge las recomendaciones que había hecho la OCDE. Y dice, esta ley de responsabilidad de la persona jurídica no solo va a ser para el delito de cohecho activo transnacional, sino también para el delito de cohecho genérico, o sea, el habitual. ¿Cuál es este? El soborno. Más adelante vamos a hablar un poco más de los delitos, pero es eso, ¿no? El soborno de a pie, el del policía, el del que le haces a la municipalidad, el que le puedes hacer a un órgano regulador, a cualquier funcionario, servidor público, inclusive el sereno, ya, ese es cohecho. Entonces la ley se amplió. Quería decir que las personas jurídicas podían ser responsables por delitos de cohecho común o de soborno común, si quieren ponerlo así. ¿Qué más? El delito de tráfico de influencias, decía, ¿no? Si tú te consigues de repente ahí un lobista que juega entre la línea, entre la legalidad y la ilegalidad, podría la persona jurídica también verse vinculada o sancionada por ese tipo de delito cometido por una persona natural. Más adelante vamos a ver cómo es que se une esta conducta de la persona natural que termina afectando a la de la persona jurídica, ¿no? Si la persona jurídica solamente responde por existir, por ser la empleadora, o porque realmente de alguna forma participa en el delito. Si es posible que una persona jurídica participe, ¿no? Si tiene voluntad, si la organización, algunos hablan de la capacidad de organización, así como hablan de la capacidad de acción del ser humano, hablan de la capacidad de organización, que puede ser igual de letal que la capacidad de acción de la persona natural. Y además, esta ley se amplía para los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, que ustedes ya conocen perfectamente porque todos tienen implementado el SPLAF, o por lo menos espero que así sea, porque es obligatorio para las inmobiliarias, ¿no? Entonces, esta ley se amplía también para cuando en el seno de la persona jurídica se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero pasa lo mismo que en la anterior ocasión. La norma se modifica el 7 de enero del 2017, pero entra en vigencia el 1 de enero del 2018. ¿Por qué? Porque es difícil sancionar a la persona jurídica, porque nunca antes se había hecho en el Perú, recién se estaba haciendo en el mundo, y habían miles de problemas, ¿no? Cómo declara la persona jurídica, cómo enfrenta el juicio, qué pasa con los trabajadores, con la reputación, el mercado es importante, ¿no? Como ahora en el COVID, todos a sus casas, sí, pero la economía se cae, lo mismo, oye, hay que sancionar a una persona jurídica, oye, sí, pero son 3.000 personas que se están quedando sin trabajo, entonces hay que evaluar qué tanto, decía el gobierno, hay que sancionar o no. Y es por eso que la norma se publica nuevamente en enero del 2017 y dice va a entrar en vigencia el próximo año, el 1 de enero del 2018. Y además había otra contingencia, otro problemita ahí, era que no tenía reglamento. Entonces todas las normas necesitan su reglamento, porque ese es el detalle, ¿no? De las sanciones, de cómo se va a tratar el tema en el proceso, cuáles son las atenuantes de responsabilidad, las cuantificaciones de las multas en caso de haber, etc. Entonces necesitaban un reglamento. En buena cuenta, el reglamento de la 3424 recién salió el 9 de enero del 2019. O sea, el año pasado, a inicios del año pasado, y como se pueden dar cuenta, se ha demorado en salir 3 años más o menos la norma, ¿no? En cuajar, en estar lista para ser aplicable. Recién el 9 de enero del 2019, cuando sale el reglamento de la ley 3424, es que la ley está lista para ser aplicada con todos sus efectos. Y esto es bien importante, y por eso lo he marcado en rojo, porque es a partir de las conductas que hayan realizado sus funcionarios, sus directivos, ahorita vamos a ver quiénes más entran dentro de ese conjunto de personas, que cualquier actividad delictiva, un grupo también de actividades delictivas, ¿no? La que hemos visto, soborno, lavado de activos, tráfico de influencias, financiamiento del terrorismo, puede vincular a la persona jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el próximo año sale un periódico y dice, la inmobiliaria tal
el gerente legal se puso de acuerdo con el alcalde de Miraflores para sacar una licencia de obra en un lugar que no correspondía, etcétera. Eso sería un caso de soborno, ¿no? Eventualmente. Ese soborno podría llevarse a juicio, podría sancionarse al gerente legal, y también, en consecuencia, podría sancionarse a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque ocurrió a partir del 9 de enero del 2019. Es decir, todos, y no hablo de las inmobiliarias ni de las constructoras, y digo todos porque es cualquier persona que tenga una empresa. A veces algunos piensan que la ley 3424, como salió con el caso Odebrecht, solamente está relacionada con empresas que trabajan con el Estado, y eso no es así. No es así porque aquí, como pueden ver y lo pueden verificar fácilmente en la ley, se habla de otros delitos, como lavado de activos, como financiamiento del terrorismo, como soborno, como tráfico de influencias, y ahora más adelante vamos a ver cómo es que estos delitos se pueden dar en la realidad, cómo se pueden vincular con su negocio, ¿no? Que es el inmobiliario. Entonces, es importante este 9 de enero porque a partir del 9 de enero, las empresas, los dueños de empresas, los órganos de gobierno, alta dirección de las empresas, tienen que tener cuidado qué está pasando en la empresa, porque cualquier delito que se cometa ya no va a quedar solo en la persona que lo cometió y lo van a despedir, o le harán su proceso disciplinario, o algo similar, o lo denunciará, sino que además la propia persona jurídica va a enfrentar un proceso penal. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque como lo hemos visto en la televisión, en el caso Odebrecht, en IRSA 2, IRSA 1, muchas de las empresas han sido gravemente afectadas económicamente, y eso no solamente afecta su reputación, sino también su economía, sino también a los trabajadores, ¿no? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo a consecuencia de los embargos, de los fideicomisos que tuvieron que celebrar estas empresas con el gobierno, y es por eso es que es tan importante todo lo que pase con las empresas a partir del 9 de enero del 2019, porque esta ley está hoy en día plenamente vigente. Ahora, ustedes me preguntarán, Valeria, pero en los últimos 10 años de la compañía, eventualmente se nos ha incluido en un proceso penal con la famosa figura tercero civilmente responsable. ¿Acaso eso no es responsabilidad de la persona jurídica? Y la respuesta es, sí es responsabilidad de la persona jurídica, pero es una responsabilidad civil. Es decir, el funcionario de la empresa se va a la cárcel, lo sancionan, lo despiden, etcétera, por el delito que cometió. Y la empresa, lo único que va a pasar con ella es pagar la reparación civil, es decir, el daño y perjuicio que le calcularon a este funcionario, va a pagar la mitad. En realidad es solidario, ¿no? Podrían cobrárselo a cualquiera de los dos, pero más o menos, para ponerlo práctico, sería 50-50. Es decir, si al funcionario lo sancionaron porque pague 10.000 soles, la empresa tendrá que pagar 5.000. Y no pasa nada, la empresa no queda en ningún registro, a la empresa no le embargan nada, la empresa no es declarada culpable en una sentencia, ni responsable, simplemente comparte la reparación civil. Y eso es recontra importante, ¿por qué? Porque antes, como solo había responsabilidad de la persona natural, un juez a lo mucho veía al director de una empresa, ¿no? Entonces decía, ya, bueno, ¿cuánto reparación civil le puedo poner? Pues 50.000 soles. Ya, 20.000 soles, y la empresa como tercero civilmente responsable solamente le correspondía pagar esa mitad. Pero ¿qué pasa? Ahora el proceso es contra la empresa, y eso comunica otras cosas, porque si a ustedes mismos les toca sancionar a una empresa, no le van a poner una multa de 10.000, 20.000 soles, pues no, ya uno comienza a pensar en millones. Entonces los fiscales, y lo pueden ver con el caso Odebrecht, comienzan a pensar en millones también. Entonces sí es muy diferente que la persona jurídica sea parte completa de este proceso penal, ¿no? Por el tipo de sanción, por lo que comunica a la sociedad y por lo que los jueces quieren también lograr con esto, porque no es lo mismo que el juez sancione al directivo de X inmobiliaria a que sancione a una inmobiliaria que tiene un súper nombre, ¿no? O una súper trayectoria, porque además el juez termina siendo famoso, como ustedes ya han podido ver en el caso, por ejemplo, de Carguancho, Domingo Pérez, ¿no? Son jueces y fiscales que seguramente luego van a ser congresistas, o por lo menos un libro van a sacar. Bueno, entonces, esta es la importancia de la ley
3424, así que les sugiero que la impriman, está en el peruano, ponen en Google nomás 3424, y su reglamento y ley, ambas cosas, es importante que todos la tengan. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es responsabilidad administrativa o penal? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes entren a Google y bajen su ley 3424, van a leer, que dice Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica. Y entonces van a decir, Valeria nos mintió, porque no es responsabilidad penal, ahí dice administrativa, entonces seguramente lo que tenemos que pagar es una multa. Quiero saber pues, cuál sería en el peor escenario, cuánto es, ¿no? Es lo que normalmente uno pregunta. Y en el peor escenario, ¿cuánto tendría yo que pagar? Bueno, les adelanto que son como 4 millones, ¿ya? La multa más grande, por si acaso. Hay toda una discusión en la doctrina, y también incluso comenzó antes de la emisión de la norma, cuando comenzaron a salir estos proyectos de ley para sacar lo que hoy en día es la 3424, hubo mucha discusión en que si se trataba de una responsabilidad administrativa de la persona jurídica o una responsabilidad penal de la persona jurídica. La verdad es que le pusieron administrativa porque la OCDE lo único que te pedía era que sanciones a las personas jurídicas. No te decía si la sanción tenía que ser administrativa o tenía que ser penal. En algún momento, los penalistas, los asesores, abogados que trabajaron en la norma, propusieron una norma de responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero el gremio empresarial, siempre presente y siempre fuerte, se opuso de alguna manera y dijo, oye, esto nos hace mucho daño, ¿no? Porque ustedes imaginarán que si una persona jurídica es sancionada penalmente con todo lo que significa ese nombre, pues ningún banco les va a querer dar ninguna línea de crédito, carta fianza, ni nada parecido. O sea, van a quedar literalmente manchados, ¿no? Nadie quiere tener nada con penal. Sin embargo, administrativo, pues, es más fácil, ¿no? Dices, ya, sí, me pusieron una multa, pero ya la pagué y aprendí y no pasa nada. Pero penal no, el reproche penal es mucho más fuerte, y es por eso que el proceso penal es más largo, es más engorroso, porque literal lo que hacen es declararte culpable de un delito, ¿no? Tú sabías que estabas cometiendo el delito y quisiste hacerlo porque te daba mayor beneficio, básicamente por eso en principio para personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que dicen hoy en día la doctrina penal mayoritaria? Aquí en Perú y en el mundo, en Italia, en España, todos los doctrinarios dicen que se trata de un fraude de etiquetas, que la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica que recoge la ley 3424 esconde en realidad una responsabilidad penal. ¿Por qué se trataría de una responsabilidad penal? Dicen, porque lo investiga un fiscal. Toda esta investigación preliminar que se va a hacer en caso se comete un delito dentro de la persona jurídica, o por parte de la persona jurídica, lo va a investigar un fiscal. Imagínense Domingo Pérez investigando un caso en el que el gerente legal de su compañía o el jefe legal de su compañía se encontró ahí en un almuerzo en Las Brujas de Cachicha para hablar con el alcalde de Miraflores sobre una licencia de obra, ¿no? Y ahí le pareció a alguien que le entregaba un sobre. Entonces es un soborno. Entonces un fiscal penal, porque es un delito, le corresponde investigar ese tipo de actos. Entonces dicen, es penal porque lo investiga un fiscal. Y lo va a procesar un juez. Y no un juez administrativo, porque existen, como ustedes, algunos sabrán, a otros los que no les comento, existen jueces civiles, jueces comerciales, jueces de familia y jueces penales. Y si algo de esto pasara, algo de lo que recoge la ley 3424 sucediera en la realidad, lo vería un juez penal. Entonces, lo que dicen es, no, pues no se trata de una responsabilidad administrativa, esto es penal. Y además dicen, ¿qué es lo que se está investigando? Lo que se va a investigar no es algo pues, que no esté en el TUPA, alguna multa, alguna infracción administrativa, algo que no esté en el reglamento, ¿no? Lo que se está investigando, lo que se va a investigar o lo que pretende investigar la ley 3424 es la comisión de un delito, o sea, un soborno, un lavado de activos, un financiamiento del terrorismo, una colusión
Y eso no es otra cosa que derecho penal. Entonces, en realidad estamos ante una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Por otro lado, están quienes son más literales y dicen, no, pero la ley dice responsabilidad administrativa, entonces es administrativa, pues no, el legislador no nos va a engañar. Sin embargo, los que son abogados y los que no les comento, no todo lo que esté en la ley es tal cual, ¿no? Y ya luego salen las resoluciones, las ejecutorias supremas, las casaciones tratando de arreglar lo que el legislador hizo a medias, porque a veces vienen por ciertos periodos y no están lo suficientemente informados o preparados para plasmar en la ley las cosas como deben ser. Pero ahí está la interrogante. Para mí es una responsabilidad penal. Ya la Corte Suprema en algún momento, antes de la ley, se pronunció acerca de esta posibilidad, así que yo creo que en adelante, para las resoluciones judiciales que emita la Corte Suprema, se tratará de una responsabilidad penal también. Pero bueno, ahí está la interrogante y cada uno decide si la quiere tomar como responsabilidad administrativa o como responsabilidad penal. Yo les recomiendo que la traten como penal, porque es mejor ver, los que ven riesgos sabrán que es mejor asumir el riesgo como es, ¿no? En su peor escenario, para poder prevenir. Dicho esto, pasamos ya a ver un poco más de la norma en sí. ¿Para qué personas jurídicas aplica esta ley? Porque ya hemos dicho, ¿no? La ley sanciona a las personas jurídicas. ¿Ya? ¿A qué personas jurídicas? ¿A cualquier tipo de persona jurídica? Pues la verdad es que básicamente sí, ¿no? Por ejemplo, sanciona fundaciones. Y ustedes me dirán, no, pero yo soy inmobiliaria, yo soy una empresa, yo no quiero saber nada con las fundaciones. Bueno, de repente alguna pertenece a un grupo económico grande, como por ejemplo el Grupo Romero, que tiene su fundación, la Fundación Romero. Entonces, y no solo eso, sino que a veces suelen entre las compañías regalarse por ahí una cantidad de dinero o encargarle a la fundación que se encargue de las capacitaciones o de ciertas cosas, ¿no? Entonces comienzan a hacer negocios entre empresas vinculadas, entre personas jurídicas vinculadas, en la cual tranquilamente podría ser una fundación. Entonces, solo para conocimiento, las fundaciones son personas jurídicas que entran dentro de la ley de responsabilidad de la persona jurídica. Por ejemplo, acá he puesto un caso, ¿no? La Fundación Peruana del Cáncer. Ahora, ¿qué más? Los comités, ¿no? Hay comités debidamente inscritos, por supuesto, en registros públicos, que también son objeto de la norma, ¿no? Asociaciones, y aquí he puesto ASEI, por ejemplo, ¿no? ASEI, como asociación, tranquilamente, de verse involucrada en un supuesto delito, podría ser objeto de procesamiento penal ante un juez penal en el marco de la ley 3424, porque la ley no discrimina y no te dice, no, solamente sociedad anónima cerrada, o sociedad anónima abierta, o empresa. No, va para todo Valeria, tipo de sí. Una pequeña interrupción. En la pantalla nosotros estamos viendo una barra de color ploma en las diapositivas y parece que eso está tapando tu presentación en el lado derecho. No sé si eso es del PowerPoint. Ahora ya bajó un poquito, ya disminuyó, ahora sí. Somos nosotros, o sea, tú, yo, nuestras caras. ¿Y ahora sí? Ahora sí, ok. Sí, ya, Okay. Entonces era la... Estaba, ok, listo. Perfecto, muchas gracias, disculpa, continuemos. Ya, no te preocupes, ya, listo. Entonces, lo que les decía era que las personas jurídicas pueden ser de cualquier tipo, fundación, comité, asociación, acá puso también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, podría ser otras, y por supuesto las empresas, ¿no? Dentro de ellas, sin duda, las inmobiliarias, y cualquier empresa en realidad de cualquier rubro, acá puesto Inmobiliaria del Cairo. No menos importante las matrices, no sé cuál sea el caso de ustedes, pero hay muchas empresas que tienen matriz extranjera. Entonces la pregunta es, y la preocupación también de las matrices es, oye, por algo que cometa aquí el gerente legal con el que le pague 10.000 soles al alcalde de Miraflores, ¿puede llegar hasta mi matriz en Chile? ¿El monstruo en Chile que somos? La respuesta es sí. Sí, si de las políticas de Chile se ve que controla de alguna manera las políticas de Perú y que no tenían previsto este riesgo o de tenerlo previsto, no lo tenían debidamente
monitoreado, asegurado, entonces sí podría ser procesada en Perú la matriz de la inmobiliaria en este caso, de la empresa, ¿no? De la empresa inmobiliaria en este caso. Entonces, es bien importante esto porque a veces las inmobiliarias tienen no solamente fundaciones, participan en asociaciones, y todo eso también las puede de alguna manera vincular, ¿no? Por ejemplo, participan en consorcios. Entonces, de repente, si participamos en consorcio, a las dos empresas nos pueden meter en el proceso. Normalmente esto es para contrataciones con el Estado, ¿no? Seguramente muchos de ustedes me dirán, no, nosotros solamente somos inmobiliaria, entonces no participamos en consorcio. Pero, de repente, su inmobiliaria tiene su empresa constructora, ojo. Entonces, por ahí uno nunca sabe, de repente en el futuro se pueden hacer contratos con el Estado, ya saben que podrían ser sancionadas también. Ahora, ¿quiénes vinculan a la persona jurídica, ¿no? ¿Cuáles son estas personas que van a cometer el delito de propia mano? Porque lo cierto es que la persona jurídica pues no va a pagar el soborno, ¿no? Necesariamente lo tiene que pagar a través de alguien. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma te dice que pueden ser de 3 niveles, yo separaría, ¿no? Los primeros son los socios y los directores, digamos que el órgano de gobierno, los más altos en el nivel jerárquico. Ellos podrían, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que todos conocemos, quienes están procesados, quienes se dice que se pusieron de acuerdo con el expresidente Alejandro Toledo para pagar el soborno, bueno, al revés, con Barata para poder pagarle el soborno a Alejandro Toledo, fueron justamente los dueños de las empresas, ¿no? Si se llama Inmobiliaria Morón, pues Valeria Morón fue quien hizo este negocio, ¿no? Y las personas de abajo, digamos, los trabajadores, los gerentes no sabían nada, pero como ustedes bien saben, todos al final se vieron perjudicados porque muchas de las compañías pues cayeron económicamente y hubieron despidos masivos. Ahora, esto es lo más fácil, ¿no? Claro, el socio tiene disponibilidad, el director también podría ir y cometer un delito. Sobre este punto lo que quiero resaltar es que a veces me dirán, no, pero el socio no sale a la calle, ¿no? El director tampoco, o sea, ¿qué va a estar él no va a ir a ver una municipalidad, a ver si juegan algún aviso de publicidad? Y es cierto, no. Sin embargo, pues su contacto será a otro nivel. De repente sí conoce al ministro, de repente sí conoce al viceministro, de repente sí conoce, no sé, pues al presidente del Indecopi, por ahí va y dice, oye, mira que tengo muchas denuncias de los consumidores, ayúdame, pues, ¿no? A ver qué podemos hacer, de repente te doy un departamento con vista al mar, o te reservo el último piso, algún tipo de favor, ¿no? Más adelante vamos a ver que el cohecho no solamente se entrega de dinero. Pero eso es lo que quiero rescatar porque a veces me dicen, no, pero el socio no sale, el director ni se le ve, ¿no? Está bien, pero ellos cometen delito o pueden cometer delitos a otro nivel. Ahora, ¿cuál es el segundo nivel? El segundo nivel son los representantes legales, la alta dirección, todos los gerentes de construcción, el gerente general, el gerente legal, todos aquellos que tienen calidad de gerentes y tienen poder de representación, pueden vincular a la compañía en un delito. ¿Quiénes más? Administradores. Y ustedes me preguntarán, ¿puede ser un administrador de obra? Por supuesto que sí. Si cae una fiscalización y el administrador de obra paga un soborno y tenemos la mala suerte que alguien lo grabó, que se trataba de un operativo, etcétera, pues la persona jurídica se va a ver vinculada por lo que hizo este administrador. Ahora, apoderados. Y esto es importante porque puede ser que uno le otorgue poder de repente a una persona del área de marketing para que vaya a tramitar una publicidad, ¿no? Para colocar en cierto lugar ante la municipalidad y pague un soborno, o haga un favor a este funcionario para que se le otorgue esa licencia, y evidentemente la persona jurídica estaría involucrada en el delito. Sin embargo, también se puede tratar de terceros apoderados. Yo, por ejemplo, como abogada litigante que soy, muchas empresas me dan poder para declarar ante la policía, ante el juzgado, para representarlos ante autoridades administrativas como Indecopi. ¿Y qué sucede si yo me presento a una audiencia con el juez?
termino de conversar con el juez y le digo, juez, un ratito. Y le digo, mire, que la inmobiliaria, que no sé qué, que de repente usted necesita un depósito, cualquier cosita, cualquier proyecto, ¿no? De repente no para usted, para su hija, qué sé yo. Y por ahí le consigo un favor, o el juez me pide algo, y yo lo que sé. Y al final se comete el delito. Se descubre esto, imagínense. ¿Podría acaso yo, Valeria Morón, que no trabajo para la inmobiliaria, vincular a la persona jurídica? O sea, la inmobiliaria de Cairo podría al final verse responsable y metida en un proceso penal por lo que hizo su abogado. La respuesta es sí, sí puede. Y me estoy poniendo en el mejor de los casos, porque como abogada pues me sabré defender. Sin embargo, también se otorga poderes a veces a tramitadores, ¿no? Conozco varias empresas que tercerizan el servicio de trámites ante la municipalidad, ante Enel, ante Luz del Sur, porque es engorroso, porque la gente ya está ahí, porque son ex trabajadores, porque ya conocen ahí de repente, tienen algún contacto, ¿no? Y claro, si bien es cierto, de alguna forma podría ser un tema de amistad, no saben ustedes si por ahí les da algo, ¿no? Por más pequeño que sea, ya eso lo vamos a ver en el delito, ¿no? Cuáles son los elementos y qué se necesita. Y finalmente, pues los trabajadores, ¿no? En un tercer nivel. Cualquier trabajador representa a la compañía. Entonces, cualquier trabajador que cometa un delito de tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, colusión, y de alguna forma beneficie a la persona jurídica, pues la persona jurídica por lo menos va a enfrentar el proceso penal, por lo menos. Ya si al final la declaran culpable o no, va a ser un tema probatorio. Se tendrá que discutir en el proceso, pero por lo menos a los 3 años de proceso judicial y a los 2 años de investigación fiscal, se van a someter sí o sí. ¿Ya? Entonces es bien importante que tengan presente qué personas jurídicas entran en el marco de la ley 3424 y también quiénes, personas naturales, las vinculan, que como pueden ver prácticamente son todos. Y eso es un problema porque la primera pregunta que salta, me imagino ahorita es, oye, pero ¿yo cómo voy a controlar a todos? Les pongo una cámara GoPro en la cabeza para saber, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se le piden a las empresas que hagan como mínimo, como debida diligencia, que no es otra cosa que el modelo de prevención, que se los voy adelantando, para que eviten esta responsabilidad, ¿no? Porque el argumento de yo no sabía, yo no vi, la empresa es muy grande, yo solo me dedico a hacer políticas, no es mi área, ya no funciona. Y se los digo como abogada litigante. Antes yo defendía muchas empresas bajo ese tipo de argumentos, ¿no? El gerente general no sabe nada, solamente dicta las políticas, ¿no? El director solamente sesiona una vez cada 3 meses, no sabe nada. Hoy en día los fiscales, los jueces, la policía no te acepta ese tipo de argumentos. Es más, antes cuando citaban a los gerentes, a la policía, yo misma me presentaba y decía, no, el gerente no va a venir porque este es un tema de una municipalidad, ¿no? O un tema muy concreto, de legal, esto corresponde al área legal o corresponde al área de construcción, el gerente general no va a venir porque no tiene nada que aportar. Ya, hoy en día la mentalidad ha cambiado. Hoy en día, y está bien, ¿no? Por un lado, es que la empresa es responsable de todo lo que sucede en su interior. ¿Por qué? Porque la empresa se beneficia. Entonces, así como te beneficias, así de responsable tienes que ser. Pero claro, eso es los últimos 10 años, ¿no? O bueno, en Estados Unidos ya tiene más tiempo, pero bueno, nosotros, como siempre, un poquito atrasados, recién estamos entrando en eso, y como ustedes bien saben, ahora todas las empresas, en ellas mismas o a través de sus asociaciones como ASEI, se preocupan por tener comités de ética, ¿no? Asesoría en integridad, porque es importante que todos estén revestidas, por los dos lados, por tratar de evitar una sanción y también por convertirse en mejores compañías. Entonces ahora vamos a pasar al tema de los delitos. A ver, ya hemos visto, ¿qué personas jurídicas pueden ser sancionadas, no? Fundaciones, comités, empresas, asociaciones. Ya. ¿Quiénes la pueden vincular? O sea, ¿quiénes tienen que cometer el delito? Cualquiera, básicamente, ¿no? Gerentes, directores, representantes, ya hemos visto que pueden ser terceros. Ahí también en inversionistas, voy a retroceder un poquito,
porque inclusive de repente hasta los inversionistas podrían vincular, y es cuestión de ponerse a pensar los supuestos, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco en debida diligencia. Pero ya bueno, los delitos. Estos son 5 en realidad, porque he puesto ahí cohecho, colusión, ¿no? A ver, vamos a pasar uno por uno. El lavado de activos. El lavado de activos es un delito que tiene muchas modalidades, ¿ya? Pero básicamente es agarrar dinero ilícito, es decir, proveniente de una actividad ilícita, y luego tratar de ingresarlo al mercado a través de una actividad lícita. ¿Para qué? Para que al final, si alguien me pregunta por ese dinero, yo diré, viene de la actividad lícita. ¿Cómo así? Imagínense, yo me dedico por las noches a la microcomercialización de drogas, entonces comienzo a vender paquetitos de marihuana en el parque, en el parque Kennedy. Entonces vendo, ¿no? Vendo. Y en la noche he hecho una ganancia de 200 soles. Ahora, si yo esos 200 soles los meto en el banco, pues de repente alguien me puede preguntar, ¿no? Estamos hablando de que fueran montos mayores. Entonces, esos 200 soles yo tengo que justificarlos, tengo que decir que de algún lado vinieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una peluquería o una lavandería, que son los casos usuales, lo que hago es boletear. Me pongo a mi peluquería, agarro mi boleta y digo, sí, vino el señor Alberto Pérez y se cortó el pelo y le costó 20 soles. Vino el señor David Encina, se cortó el cabello por 10 soles. Y así sucesivamente. Entonces, al final, yo tendré boletas por 200 soles. Es decir, el dinero ilícito, yo le he dado una justificación. Si alguien me pregunta de dónde viene ese dinero, pues yo diré, ese dinero viene de mi peluquería. Y eso es en palabras sencillas lo que es el lavado de activos. Obviamente existen operaciones mucho más complicadas, como por ejemplo las que hacía el caso Odebrecht, solo para comentarles, un caso moderno, digamos, este es el financiamiento de campañas. La imputación concreta que se realiza a Odebrecht es que, por ejemplo, ¿no? A un candidato se le dio $400.000, y este candidato sabía que ese dinero era ilícito, ¿no? Porque se lo dieron en efectivo, no sé, en dos maletines, le dijeron que no vaya a declarar de quién venía ese dinero. ¿Y qué hizo este candidato? Tenía que justificar ante la OMPE que ese dinero existía, pero no podía decir que era de Odebrecht, ni mucho menos que se lo dieron en efectivo. Entonces lo que hizo fue decir, ya voy a hacer rifas. Entonces compró 3 talonarios de 1000 rifas y comenzó a poner, 4 talonarios de 1000 rifas, comenzó a poner, cada rifa va a costar $400. Y se inventó nombres, ¿no? David, Valeria, Alberto, Enrique, y se boleteó. Lo que ha sucedido ahora es que más o menos son como 15 años después, 10 años después, se ha requerido información a la OMPE y han comenzado a llamar a la gente. Valeria, Alberto, David, Enrique, vengan por acá. ¿Ustedes compraron la rifa? Y todos han dicho, no. Y los colaboradores eficaces han dicho, esa plata era de Odebrecht. Entonces, por ejemplo, esa es otra manera de lavar activos. Existen 1000 maneras de lavar activos. Lo único que se busca, como les digo, es tratar de dar una apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente para que luego la policía, la fiscalía y el juez no pueda detectar de dónde es su origen. Es por eso que en el sistema SPLAF ustedes hacen la declaración de licitud de fondos, es por eso que se pide que el dinero sea bancarizado. ¿Para qué? Para poder trazar su origen y saber efectivamente de dónde viene, ¿no? Ya no se aceptan las famosas declaraciones juradas. Bueno, ese es el delito de lavado de activos. Ahora, en el delito de financiamiento del terrorismo. El delito de financiamiento del terrorismo, pues es muy, muy particular. La verdad es que está un poco en desuso, no totalmente, todavía existe, ¿no? Pero se da mucho cuando uno va a apoyar financieramente a una organización política. El tema es que la organización política nunca dice, pues yo soy MRTA, ven y apóyame, ¿no? Cómprame la rifa. No, se vende pues como la comunidad campesina en apoyo de los discapacitados, en busca de la mejora ambiental, etc. Entonces, de repente ustedes como inmobiliarias, si no tienen un procedimiento de donaciones bien regulado,
viene un gerente, ¿no? Que de repente por ahí es medio oscuro, y le dice, oye, mira, hay que apoyar a esta fundación, ¿no? A este comité que recoge a estas personas que necesitan apoyo y que no sé cuánto. Y ustedes realizan este aporte. Y luego con los años se descubre, cuando se agarra de repente, se captura a alguien de un movimiento terrorista, que este movimiento terrorista venía siendo financiado por esa fundación o por ese comité. Entonces ahí va a caer el terrorista, va a caer la fundación y también va a caer la empresa inmobiliaria que aportó a este bien. Lo mismo sucede, y quería retroceder un poquito al lavado de activos porque me acordé del caso de las empresas, de las personas con dinero ilícito que antes compraban muchos inmuebles, ¿no? No es poco conocido que muchos políticos antes, ahora ya no, ya pasó de moda, tenían 10, 15, 20 inmuebles, 20 departamentos a su nombre, y que uno no sabía pues de dónde había venido la plata, ¿no? O el caso de Nadine, ¿es Nadine o Keiko? Creo que es Keiko. Keiko o Nadine, no, creo que Nadine. Nadine tiene un departamento que lo sacó con crédito hipotecario y toda la cuestión, y cuando están en pleno proceso judicial le preguntan, ¿no? Ella dice, no, este departamento no es producto, no, yo no lo he comprado con lavado de activos, imposible, incluso no tenía el dinero y he tenido que sacar un préstamo hipotecario. Sin embargo, luego el fiscal demuestra que esta señora sí sacó el crédito hipotecario de 30 años, sin embargo lo pagó en 2, ¿no? Y en 2 armadas encima. Entonces dice, oye, tú no que eras pobre, ¿de dónde tanta plata? Entonces ahí comenzó la sospecha, ¿no? Ya, dime de dónde son estos 500.000, etcétera, etcétera. Y es por eso también importante, y está relacionado con las inmobiliarias, y por eso lo quería mencionar, que las inmobiliarias hacen su debida diligencia ya en SPLAF, donde preguntan, oye, ¿y tú de dónde sacaste la plata? ¿No? Ahora, entiendo que en SPLAF está limitado solamente el tema del lavado de activos. Aquí, en tema de modelo de prevención, se exige una ampliación un poco mayor, porque se te piden temas relacionados con corrupción de funcionarios. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos el modelo. Luego está el delito de cohecho, que también incorpora la ley. Bueno, ese delito ya les di un avance. El delito de cohecho es el delito de soborno, el de soborno público, que va tanto a los funcionarios públicos como servidores públicos, porque en el Estado pues hay ambos, ¿no? Funcionarios de carrera y también servidores públicos contratados bajo una modalidad tipo locación de servicios. Entonces, en este delito de cohecho, ¿quiénes van a ser sancionados? Va a ser sancionado tanto la persona que paga el soborno, que podría ser tranquilamente un funcionario de la compañía, imagínense, el funcionario público y también la compañía, ¿no? Porque el funcionario, imagínense que es un gerente legal, va a pagar un soborno, en el ejemplo en el que estábamos. El gerente no lo va a pagar de su plata, ni modo. O sea, esa plata va a salir de tesorería, de contabilidad, con la firma del gerente de finanzas o con la firma del gerente legal, del gerente general, perdón, sí o sí. Entonces, ahí van a ir al proceso penal todos, ¿no? Incluido la persona jurídica. El delito de colusión. Este delito de colusión se trata de soborno, pero en el marco de un negocio con el Estado. Eso sí aplica estrictamente para empresas que tengan negocios con el Estado. Yo no sé si alguna de las inmobiliarias que participa tenga negocios con el Estado, pero solamente en ese caso se da el soborno en negocios jurídicos con el Estado. Si no es un negocio jurídico, por ejemplo, solamente es un trámite, una inspección, es cohecho. Ahora, usted diría, ya me salvé. No, porque la pena es la misma, ¿ya? Entonces, en realidad no hay ningún beneficio, solamente cambia el tipo penal. Y finalmente está el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias es cuando sale un alcalde y se quedó su amigo de alcalde. Entonces tú lo contratas y le dices, oye, anda, pues mira, hay una ordenanza que dice que solo podemos trabajar hasta las 7 de la noche, ¿cómo va a ser posible si así no vamos a avanzar? A ver, ¿tú qué puedes hacer? Y esta persona intercede indebidamente. ¿Por qué indebidamente? Porque obviamente va a ofrecer algún tipo de pago, beneficio o favor. Entonces, cuando se haga este tipo de pago, beneficio o favor, esto se va a convertir en delito de tráfico de influencias. ¿Quiénes van a ir a proceso penal? El funcionario. El que hizo el tráfico de influencias, ¿no? El que solicitó el que tenía la influencia, el funcionario que lo solicitó y también la persona jurídica. Todos se van a ir al proceso penal. Sobre estos dos
estos tres últimos delitos, cohecho, colusión y tráfico de influencias, lo importante que hay que mencionar, y lo había olvidado, es que no solamente tienes que dar dinero. Puedes dar dinero, especie, favor, viajes, departamento, cochera, depósito, todo lo que exista que pueda considerarse como una contraprestación o como algún beneficio es válido. Inclusive un favor futuro, ¿no? En caso de Odebrecht, por ejemplo, se habla de que se aportaba a los congresistas para que en el futuro estos luego apoyen con su voto ciertos proyectos legislativos que iban a favorecer a la empresa constructora, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso para el futuro. Listo, entonces hemos visto, hasta ahora tenemos qué personas jurídicas pueden ser sancionadas, qué personas naturales vinculan a la persona jurídica con su actuación, y qué delitos son los que se van a cometer. Ahora, sanciones. Valeria, ¿qué pasa si sucede todo esto, no? La persona jurídica, la vinculación y el delito. Bueno, las sanciones para la persona jurídica. Para la persona natural es fácil, la cárcel. En el mejor de los casos que el juez penal no decida por la cárcel, va a poner una sanción suspendida, que significa ir a firmar todos los meses. No sé si alguno de ustedes haya ido al Poder Judicial, pero cada fin de mes ven una cola larga de personas firmando, ¿no? Eso se llama pena suspendida. Uno va, se presenta ante el juez y dice, señor juez, estoy aquí, me sigo portando bien. Y así. O si no, la pena de cárcel, pues, ¿no? Que es el internamiento de una persona en un centro penitenciario. Ahora, ¿cuáles son las sanciones para la persona jurídica? La primera es la multa. Ya seguramente lo primero que van a preguntar es, ¿y cuánto es la multa máxima? Más o menos, sacando un cálculo rápido, es 4.300.000 soles, ¿ya? Para que tengan una idea, y si alguien quiere cometer un delito, se desincentiva, este es el momento. El segundo tipo de sanción es la inhabilitación. Esta inhabilitación ha sido pensada para contrataciones con el Estado, porque normalmente te inhabilitan para contratar con el Estado, es decir, nunca más en adelante puedes volver a contratar. Pero también existe una sanción que aquí no le he puesto, porque tiene el nombre de suspensión. Se llama suspensión se suspende la posibilidad de realizar el objeto social en adelante. Es decir, tu actividad a la que tú te dedicas es construir y vender inmuebles, ya no puedes hacerlo, ¿ya? Vuélvete mecánica, no sé, da consultoría, otra cosa, pero construcción y venta de inmuebles ya no puedes. Esa es la suspensión del objeto social. La tercera sanción es la clausura de locales, ¿no? Te pueden clausurar una obra, por ejemplo, ¿no? Y te la paralizan por tiempo indefinido. Y la otra es la cancelación de licencias, ¿no? Tú tienes licencia de repente, bueno, en este caso, no sé si existen licencias para construir, pero por ejemplo en el sector hidrocarburos, la DIGEMIT te otorga una licencia para comprar y vender hidrocarburos. Entonces, podrían cancelártela, sería como una inhabilitación, ¿no? Ya no puedes hacer a lo que tú te dedicas, ya no lo puedes hacer. Y lo siguiente es la disolución de la empresa, es decir, la muerte de la empresa. El Poder Judicial ordena que se cancele a la compañía. Y claro, algunos me podrán decir, porque es lo más normal, oye Valeria, y ya pues eliminamos la razón social y creamos otra. Y sí es cierto, de poder hacerse, se puede hacer. Sin embargo, hay una contingencia inmensa, pues, para empezar laboral, ¿no? Tendrías que despedir a todo el mundo, liquidarlos, y luego volverlos a contratar. Además, es el tema reputacional, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, inmobiliarias, si yo me voy a comprar un departamento y no le quiero hacer cherry a nadie, por eso seguiré usando, me acuerdo cuál era el nombre de mi inmobiliaria, el Diamante, creo. Ya, la inmobiliaria Diamante, ¿perdón? El Cairo. El Cairo, ¿no? Entonces, imagínense, si yo le voy a comprar un departamento, pues le voy a comprar al Cairo, ¿no? Si me ponen Valeria Morón SAC Inmuebles, no me voy a comprar ese nombre, no me jala nada. Entonces, las empresas pues tienen ahí una reputación, una marca, una trayectoria que hace que las personas naturales les compren, ¿no? Y decir, no es tan fácil por eso de decir simplemente, cancelo mi razón social y me creo otra. Además, entonces tenemos una contingencia reputacional, una contingencia laboral, y finalmente, por no decir que son las únicas, una contingencia financiera. A ver, créate una razón social y a ver qué nuevo banco te da línea de crédito. Nadie, ¿no? Porque los bancos, obviamente, también
ven el tema de la trayectoria, los movimientos bancarios, los tipos de negocios que ha realizado, la cantidad de transacciones, etc. Entonces, no es tan fácil decir, cancelo la razón social y me creo otra, ¿no? No es suficiente, por lo menos. Independientemente de que sí se puede hacer. A ver, ¿qué más sigue? Ahora, como todo tiene una solución, y no estoy diciendo que echa la ley, echa la trampa, por si acaso, no es lo mismo, la ley 3424 tiene un artículo 17 mágico, que es una eximente por implementación del modelo de prevención. Dice, persona jurídica, yo te entiendo, yo te comprendo, yo no quiero que el mercado se acabe, a mí la economía me importa mucho. Yo entiendo que tú no puedes tener ojos en todos lados. Lo que te pido es que seas preventiva, diligente. Si tú, persona jurídica, tienes implementado antes de la comisión del delito, es decir, antes de que ese funcionario maleducado, inspirado por artes malignas, vaya a cometer un delito, tú tienes un modelo de prevención de delitos robusto, bien implementado, bien revisado, bien auditado, no te preocupes, estás exento de responsabilidad. Y ahí lo pueden leer claramente. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, que son todos estos delitos que les he comentado, se adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, ¿no? ¿En qué consiste? Medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. ¿Qué es este modelo de prevención? No es otra cosa que un sistema de gestión. Entonces, lo primero que les dije, ¿no? Era necesario hablar de la ley, porque este modelo de prevención, este sistema de gestión viene amarrado a la ley y a todas sus consecuencias fatídicas. Pero, como les comentaba, la ley les da una solución. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es brevemente hablar del modelo de prevención de delitos, ¿no? ¿Qué tiene que tener este modelo para que te salve de cualquier cosa mala que vayan a realizar estas personas naturales que ya hemos dicho quiénes pueden ser, que básicamente son todas, por los delitos que hemos conversado? A ver, estos son tres fases, digamos, o tres puntos claves que tiene que tener el modelo de prevención. El primero es el oficial de cumplimiento, es decir, el modelo de prevención tiene que tener un líder. Para mí el oficial de cumplimiento es como el policía escolar. Él se encarga de que todos se porten bien. Y cualquier cosa le avisa a la profesora. Así, para mí es eso. ¿Qué cargo tiene que tener el oficial de cumplimiento? Normalmente tiene un cargo gerencial. ¿Por qué? Porque tiene que tener cierta autonomía, cierta autoridad, ¿no? Porque imagínense si yo soy asistente legal y soy el oficial de cumplimiento, yo como asistente legal no voy a denunciar a mi jefe, ¿no? O al gerente de proyectos, imagínense. Al día siguiente ya no estoy en la compañía. Entonces tengo que tener cierta posición en la compañía para tener esa independencia y esa autoridad suficiente para ir donde el órgano de gobierno y señalar a una persona que tenga cierto rango, que no necesariamente el delito lo va a cometer él, ¿no? Pero podría ser en el peor de los casos, imagínense, un gerente de proyectos bien corrupto. Entonces yo como gerente legal tengo la autoridad suficiente para ir y decir, oye, ese gerente de proyectos órgano de gobierno se está portando mal por A, por B, por C, porque me han llegado ciertas denuncias, etc. Competencias. A ver, ¿quién debe ser este oficial de cumplimiento? Normalmente las compañías son los gerentes legales, los gerentes de seguridad, los gerentes de riesgo. ¿Tienen que ser necesariamente ellos? La respuesta es no. La norma no dice nada al respecto. Normalmente son ellos por el tipo de competencias o conocimientos que tienen, ¿no? Pero tranquilamente podría ser otro tipo de gerente, porque las competencias además se pueden adquirir, ¿no? Con experiencia, con cursos, o sea, uno se puede preparar para ser oficial de cumplimiento, y no necesariamente tiene que ser el gerente legal, el gerente de riesgo, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues son personas que están más asociadas a este tema, y es por eso que normalmente son los encargados de ser oficial de cumplimiento. Ahora, también puede ser un tercero, que en algún momento se voció bastante, pero me parece que no es
más que no sea una buena opción, porque podría ser un buen oficial de cumplimiento, me parece que el tema sería por el control, ¿no? Yo podría ser nombrado oficial de cumplimiento de su compañía, pero tendría que estar ahí, vivir la cultura de lo que está pasando en el día a día. Entonces yo creo que como oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento externo se perdería un poco de lo que pasa. Entonces yo no recomendaría tener un oficial de cumplimiento externo, ¿no? Un tercero que prepare, que participe, que haga la consultoría, sí, por supuesto, pero el oficial de cumplimiento creo que debe ser alguien que esté dentro de la compañía y preferentemente una persona con bastante autoridad, ¿no? Para que pueda disponer y que nadie le vaya a pasar por encima. Las funciones que debe tener el oficial de cumplimiento son las de gestión, ¿no? Gestionar este modelo de prevención de delitos y todas sus herramientas. Es decir, que todas las áreas de la compañía participen en lo que deben participar. Alguna vez me han preguntado, oye, yo soy gerente legal y ahora voy a ser oficial de cumplimiento, o sea, voy a tener doble trabajo, que me suban el sueldo, me han dicho. O que contraten a una tercera persona, porque yo no puedo hacer todo lo que va a hacer el oficial de cumplimiento, lo que deberían hacer todas las áreas. Lo cierto es que cada área tiene una tarea, ¿ya? Por ejemplo, la debida diligencia la va a hacer el área de compras, el área de ventas, ¿no? De repente el área legal participa, el protocolo de interacción con funcionarios públicos se va a encargar de repente el área legal, y así, cada herramienta del modelo, por ejemplo, política de regalos, política de donaciones, lo va a ver recursos humanos, y el oficial de cumplimiento solamente lo que tiene que hacer es unir a todas las áreas, a los encargados de esas áreas, y gestionar eso. Pero a veces como no se capacita lo suficiente y no se transmite a todas las áreas que como defensa civil el modelo de prevención es tarea de todos, entonces abandonan al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento se ve en la necesidad y en la obligación de hacer todo, ¿no? Entonces, al final termina siendo un trabajo robusto, pero para nada tiene que ser así y la norma no busca que sea así. La norma no busca que contrates a alguien más, sino que prepares ya a alguien de tu organización, y también lo que la norma busca es que todas las áreas preparen. Porque imagínense, si la persona jurídica, y me refiero a los órganos de gobierno, no tienen ojos para todos, menos el oficial de cumplimiento, y menos si comparte además otra labor, como gerente de legal, gerente de riesgo, gerente de seguridad. Entonces es imposible que una sola persona vea todo, ¿no? Entonces todas las áreas tienen que trabajar, porque es tarea de todos. Pero para eso hay que capacitar, obviamente, porque si no la gente no entiende, ¿no? Y cree que, eso se encarga del área legal, y ya, y no es así. Bueno, el segundo punto es la matriz de riesgo. Ahora, sobre oficial de cumplimiento hay para hablar una hora. Hay demasiados detalles, demasiadas cosas, puntos que ver, pero bueno, no alcanza el tiempo. Matriz de riesgos. La matriz de riesgos es el corazón del modelo de prevención. ¿Por qué? Porque en la matriz de riesgos uno recoge las situaciones que se pueden presentar específicas. Por ejemplo, yo soy una inmobiliaria, ok, entonces en el área de marketing tengo que el asistente de marketing siempre va a la municipalidad a hacer los trámites de avisos luminosos. Ya, él tiene contrato con funcionario público, en cualquier momento podría haber un tema de soborno ahí. Oye, el área legal, sí, el área legal ve los trámites anti-Indecopi y en cualquier momento podría haber un tema de corrupción ahí. Pero además tienen un abogado subcontratado del estudio Macera. Uy, ese abogado también siempre está yendo a la policía, siempre está yendo al juzgado, entonces en cualquier momento podría haber un tema ahí de corrupción. Y así, en la matriz tiene que estar área por área, es un elemento mínimo, mapear el área y luego mapear el proceso. Y dentro del proceso la actividad, y así tienen tiempo. Y dentro de ese proceso, mapear qué actividad específica se necesita, qué situación específica delictiva podría darse, ¿no? Tanto de corrupción pública, corrupción privada eventualmente, lavado de activos, tráfico de influencias, financiamiento del terrorismo, ¿no? Y de repente recursos humanos, le encanta regalar cosas para Navidad, ¿no? Ya, ¿a quién le está donando? O si son inversionistas, por ejemplo, o sea, esta es una inmobiliaria que recurre a inversionistas privados, ya, viene el dinero viene de Dubái. ¿Así? ¿Y de quién? ¿Y cómo? ¿Y de dónde tiene tanta plata este señor? Entonces, un supuesto en el área de inversiones sería, ¿no?, que un inversionista trate de insertar dinero ilícito a la compañía. Ahora, entonces, en esta mapa de riesgos, ustedes tienen que tener mapeados
todos los riesgos posibles que podrían presentarse en la compañía. La pregunta es, Valeria, pero van a ser un montón, sí. Normalmente, dependiendo de la empresa, saco más o menos entre 70 y 200 riesgos, ¿no? Ahora, de esos, obviamente solamente 30, 20 pueden ser altos o medianos si se tratan, los demás son bajos, porque son poco probables. Pero lo normal es que salgan así ese tipo de cantidad de riesgos. La pregunta que siempre me hacen, ¿nosotros lo podemos hacer solos? Sí, pueden hacerlo solo, pero sin duda, dependiendo de la compañía, tener a la mano un consultor es importante por la experiencia, ¿no? O va a sonar feo esto, pero por el mal pensamiento que los abogados, por ejemplo, tenemos, ¿no? En mi caso, la experiencia a veces te ayuda a conocer estas situaciones pequeñitas, donde a veces el empresario que tiene sobreoptimismo dice, no, no pasa nada ahí, y lo cierto es que sí pasa, ¿no? Porque nosotros conocemos un poco los casos de la vida real, y vemos ahí que situaciones de repente improbables o de que no necesariamente son tan recurrentes, pero que se pueden dar en la realidad y que pueden ser totalmente fatales, ¿no? Estos casos que vemos en la televisión, del cártel del papel higiénico, de la farmacia, o sea, son cosas que nunca han pasado, pero pasó una vez y mató a la empresa, así de fácil, de la leche pura vida, ¿no? Nunca ha pasado. 40 años, 50 años la compañía trabajando y en las mismas condiciones y no pasó nada, pero basta con que el delito, basta que la situación se presente una vez para que sea pena de muerte para la empresa. Entonces, eso es lo que, para mí es la forma en la que ustedes tienen que valorar lo que sucede. Ahora, esta matriz tiene que ser actualizada, la respuesta es sí, tiene que ser actualizada. Valeria, ¿cada cuánto? Depende, 6 meses, cada 1 año, cada vez que cambie algo, por ejemplo, ¿no? Oye, no teníamos área de compras, pero ya hemos crecido un poquito y ahora tenemos un área de compras importante. Hay que actualizar la matriz. O de repente en esta área legal era una persona y todo lo tercerizábamos, pero ahora tenemos un área legal de 7 abogados. Ya, entonces hay que actualizar la matriz, ¿no? O de repente nosotros antes solamente hacíamos construcción y venta de inmuebles para vivienda, pero ahora estamos haciendo locales comerciales, no sé, depósitos, algo, o casas de playa, ¿no? Donde hay un sistema de invasión, de compra de terrenos, compra de posesión. Entonces, ahí podrían darse nuevos delitos o nuevos supuestos de hecho de delito que valdría la pena hacer una actualización de la matriz, ¿no? Y el tercer elemento son las herramientas. ¿En qué se sustenta este modelo de prevención de delitos? El modelo de prevención de delitos descansa en las políticas, los procedimientos, guías, protocolos. Ahora, solo se los voy a mencionar porque ya no me da el tiempo para hablar de todo, pero los elementos básicos que yo, por ejemplo, en mi experiencia considero en los modelos de prevención de delitos son la política anticorrupción, las cláusulas anticorrupción que deben ir en los contratos, política de regalos y atenciones, política de donaciones, protocolo de interacción con funcionarios públicos, matriz de evaluación, plan de capacitaciones, ¿no? Y así como 17 documentos más o menos en total que integran el modelo de prevención y que hacen que cierre el círculo, digo yo, ¿no? Que cubra todos los aspectos riesgosos. Ahora, les voy a comentar rápidamente 3 herramientas, perdón, de lo que hemos visto aquí a la mano derecha, 3 herramientas. El primero es el protocolo de funcionarios públicos, solo para que tengan una idea, porque ya me ganó la hora. El primero es la categorización de situaciones de riesgo. A ver, ¿qué pasa? Uno llega a una compañía, ¿no? Me acaban de contratar, llego a la compañía y me dicen, Valeria, anda a hacer un trámite. Ya, ok, voy a hacer el trámite y el de la mesa de partes me dice, ay, doctora, ¿cómo está? Doctora, tengo sed, es verano, mire que usted no me ha traído nada, un lapicerito, un calendario, una cosa así, usted no... Ya, ¿cómo yo reacciono ante eso? ¿Qué hago? Se lo doy, salgo a la calle, le compro la gaseosa, le doy los 100 soles que me pidió, llamo por teléfono a mi jefe y le pregunto qué hago. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? O por ejemplo, me voy a un evento académico y me encuentro con no sé, con un alcalde, y el alcalde me dice, doctora, ¿cómo está? Me he enterado, usted que es de la inmobiliaria de Cairo, y que quieren construir en Magdalena, esta zona está muy buena para construir, y dígame usted, pues, ¿cómo nos encontramos? ¿No? Deme su teléfono, ya, y ahí quedamos. ¿Cuál es la
la política de la compañía. Doy mi teléfono, le digo, sí, por supuesto, ahorita vamos, lo invito a un bar, o ¿qué hago, no? Entonces, eso es el protocolo de funcionarios públicos. Cómo comportarse en determinadas situaciones, qué hacer. Es el comunicado que va a hacer la compañía a todos los trabajadores de cómo deben comportarse. Y para eso va a ser una categorización en situaciones de riesgo, porque no es lo mismo ir a pagar los arbitrios, donde solamente voy y hago el depósito del dinero, que ir a un evento académico, por ejemplo, ¿no? Donde hay mayor contacto, o ir a una reunión de repente en una municipalidad, donde la situación se puede terminar en otra cosa, en que me hagan una propuesta indecente, y me refiero a económica. Entonces hay una categorización de situaciones de riesgo que debe mapear la compañía para su actividad, porque no todas las compañías operan igual. Si bien es cierto, todas, en este caso, por ejemplo, serían inmobiliarias, algo de diferente tienen, ¿no? Algunos tienen algún área legal más chiquito, otros tienen un área legal más grande, algunas son inmobiliarias de 120 personas, otros son inmobiliarias de 10 personas, entonces todos tienen su propia naturaleza. No me voy a hacer un modelo de prevención de 30 páginas para una inmobiliaria de 3 personas, ¿no? Que terceriza todo. Todo es diferente. Y luego sobre eso hago reglas de conducta según el nivel de riesgo de interacción, ¿no? Si debo ir acompañado, si me puedo entrevistar fuera del horario, si puedo dar mi teléfono personal, etc. ¿Para qué? Para que si el trabajador, el apoderado, el representante se sale de este protocolo y quieren incluir a la persona jurídica, entonces en ese momento la persona jurídica sacará su modelo de prevención y dirá, yo le dije a esta persona que no podía entrevistarse, dar su teléfono y bla, bla, bla. Entonces, esa es la forma como el modelo de prevención le permite a la persona jurídica protegerse ante la actividad de una persona natural. Ustedes me pueden decir, no, pero ya nadie lo mandó. Sí, pues, pero lo que pasa es que el delito es en beneficio de la empresa. Y en tanto es en beneficio de la empresa empresa siempre va a formar parte del proceso penal. El segundo punto, la segunda herramienta, es la debida diligencia. ¿Ya? La debida diligencia es bien conocida por ustedes porque la hacen en el SPLAF, que no es otra cosa que recabar antecedentes de los trabajadores y socios de negocios principalmente. Dentro de los trabajadores están ambos, subordinados y directivos. Nada, que busco solamente a los de la plana baja y me olvido de los gerentes. Eso no puede pasar. La transparencia tiene que ser igual para todos. Socios de negocios, proveedores, clientes, inversionistas. Muchas empresas hacen debida diligencia para proveedores y clientes y se olvidan de los inversionistas, que es donde más entra la plata, donde más cantidad entra el dinero. Entonces, o se ensañan con los proveedores, pero a los clientes ni los tocan. Entonces, la debida diligencia tiene que ser igual, porque el lavado de dinero, por ejemplo, puede entrar por estos tres lados. Puede entrar por el proveedor, que tiene una empresa fachada, puede entrar por el cliente, que te viene a comprar con dinero que sacó debajo de su colchón, y puede venir de un inversionista que trae su plata de Dubái, ¿no? Entonces, y nosotros no sabemos de dónde, y eso podría sin duda contaminar el dinero de la compañía. Y ese dato que voy a dar es bien importante, y es que los jueces hoy en día consideran para el delito de lavado de activos, y si tú tienes, por ejemplo, 10 soles de dinero lícito, y le metes 2 soles de dinero ilícito, y luego no hay cómo separar ese dinero porque todo se mezcló, pues lo siento mucho, pero los 12 soles se van. Para que tengan una idea de lo preocupante o de lo delicado que es el lavado de activos cuando se trata de temas de inversión, ¿no? Finalmente, canal de denuncias. El canal de denuncias es otra herramienta. El canal de denuncias es un correo electrónico, un teléfono, una dirección postal, una dirección física que tú puedes poner para que una persona desde la organización o fuera de la organización realice una denuncia. Una sospecha, digo yo, ¿no? Oye, me he enterado que Valeria Morón, la jefa legal del inmobiliario de Cairo, le paga a todos los alcaldes, ¿no? Es la primera en llegar a las fiscalizaciones y a todos los invita a almorzar. Por ejemplo, ¿no? Eso te lo podría decir un proveedor, te lo podría decir un vecino, te lo podría decir alguien mismo de la compañía. Este canal de denuncias, ¿qué gestión tiene? Lo puede hacer dependiente, o sea, el oficial de cumplimiento tener este correo anónimo, por ejemplo, ¿no? Donde uno puede hacer la denuncia, y también una gestión independiente. Hay empresas muy conocidas, sin hacerle cherry, pues EY, Price, ¿no? Que tienen este sistema de que reciben las denuncias y luego hacen un reporte allá a las empresas. Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Más barato es hacer un correo anónimo y que tu oficial de cumplimiento reciba la denuncia, ¿no?
tú tienes que comunicar el canal, es decir, tienes que poner en conocimiento tanto de tus trabajadores como de los terceros, normalmente a través de la web, que existe este canal, e invitarlos a denunciar. Y para eso es importante la capacitación, porque a veces la gente dice, es como el buzón de sugerencias, ¿no? Nadie le cree. Y dice, no, ¿para qué voy a poner? Por la pura estoy gastando mi tinta de lapicero, nadie me va a tomar atención. Pero lo cierto es que muchos canales de denuncias sí funcionan. En otros países los canales de denuncia pues dan la hora, funcionan muchísimo. En Perú no, pero yo creo que podemos empezar a trabajar en eso. Luego se hace una investigación. Esta investigación puede ser interna, externa, imagínate, ¿no? Me denunciaron a mí y pueden contratar al estudio Macera, ¿no? Para que haga la investigación interna. Externa. Puede ser una investigación interna, de repente tienen como asesor interno a David Encinas, y si se puede hacer la investigación, él lo puede hacer, ¿no? Eso depende ya de la política de la empresa. Hay empresas que dicen, no, yo no quiero investigar porque de repente me van a decir que los estoy hostigando, me puedo meter en un tema laboral, prefiero contratar a un externo para que haga la investigación. Es válido, la norma no te pone ningún límite, ¿no? Ventajas y desventajas. Ya, muchas personas a veces me decían, no, pero a mí no me gusta el canal de denuncias porque pueden recibir cualquier tipo de denuncia y la denuncia puede ser falsa, ¿no? Y están difamando a los miembros de las compañías, los directivos, y eso queda pésimo porque además queda en el registro, porque uno tiene que registrar las denuncias. Y lo cierto es que yo creo que es más la ventaja que la desventaja, porque si es una denuncia infundada, pues se investigará. Sí queda en el registro, pero eso no es difundido, entonces al final no va a calar en la reputación de nadie, de ningún directivo que haya sido investigado, o de ningún gerente que haya sido investigado, porque no es que lo van a exponer ante toda la compañía, la denuncia puede ser reservada, confidencial, ¿no? Solamente queda entre el oficial de cumplimiento, el órgano de gobierno, que es a quien se le informa, y este investigador externo, si es que lo usan, si no, queda solo con el oficial de cumplimiento, y el órgano de gobierno, así que este gerente legal, gerente de proyectos, gerente de construcción que eventualmente haya sido denunciado, pues de repente ni se va a enterar que fue denunciado, ¿no? Pero vale la pena hacer la investigación, porque por ahí uno nunca sabe que estaba haciendo algún tema ilícito. Bueno, la verdad es que me quedaban más diapositivas, pero se me ha pasado la hora y eso que he hablado rápido como un loro. Bueno, Valeria, ha sido una excelente exposición. La verdad es que ha sido esclarecedora tu exposición. Nos has dado una serie de información, sobre todo creo que nos ha quedado clarísima la responsabilidad penal, la responsabilidad de la empresa, los peligros, y más bien invitamos a que puedan hacer unos minutos de preguntas. Te vamos a robar 5 minutos más, Valeria, pero a ver si pueden hacer algunas preguntas. Creo que ha estado clarísima la exposición. Sin embargo, igual es eso. Pueden hacer sus preguntas a través de el chat. Igual yo voy avanzando con una, Valeria, te hago una pregunta. Sí. Una pregunta, digamos, ya como abogado. Siempre se tiene la duda siguiente. Imaginemos que se le abre proceso al gerente de proyectos por el delito de soborno, como has dicho. Mientras ese proceso esté en curso, involucran a la empresa. ¿Qué pasa si el gerente consigue su propio abogado y logra quedar limpio? ¿Automáticamente se cae el proceso con la empresa o es un proceso independiente? A ver, en la ley... Una pregunta bastante procesal, ¿no? Sí, en la ley hacen una precisión sobre la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Y lo que te dice esta autonomía justamente es que la responsabilidad de la persona natural no exime o no influye para nada en la de la persona jurídica. Por eso se habla del hecho de conexión de la persona natural. La ley se pone en los siguientes supuestos, que también los recoge la exposición de motivos, y es, ¿qué pasa si el gerente de proyectos procesado se muere? Se murió en pleno proceso. ¿Ya la persona jurídica es libre? Pues la respuesta es no. La persona jurídica todavía puede ser materia de proceso. Lo mismo sucede, ¿qué pasa si el gerente, un director, y es muy viejito? Entonces ya por un tema de prescripción, porque la prescripción es menor en años, para él prescribe el delito para él y ya no se le puede procesar y juzgar. Entonces, automáticamente la persona jurídica sale de eso. La respuesta es no.
Pero tu pregunta va más allá. Dice, oye, pero ¿qué pasa si el gerente de proyectos sale bien librado? Es decir, es declarado inocente. Ahí lo que tendríamos que ver es el asunto de fondo. ¿Por qué sale inocente? Podría decir, por ejemplo, que está en una causa de justificación. Podría decir, el gerente general me amenazó de tal forma que yo no pude evitar cometer el delito. Si fuese así, o sea, está en una eximente, su propia eximente de responsabilidad, una causa de justificación, o yo no podía perder mi trabajo, porque si perdía mi trabajo, mi hija determinaba dejar la universidad, mi esposa tiene cáncer y iba a fallecer, y yo no podía hacer otra cosa más que seguir con ese proyecto así. Entonces yo estoy entre una causa de justificación. Eso sí eximiría también eso no eximiría automáticamente a la persona jurídica. Porque eso quiere decir que en cualquier otro escenario, otra persona en la misma posición del gerente de proyectos, al que no le alcance ese tipo de situaciones, de eximentes, de justificaciones, entonces habría cometido el delito. En ese supuesto, la persona jurídica sí sería responsable. Ahora, si de repente sobre el fondo, ¿no? Sobre el fondo porque se aclaró el tema. Oye, no hubo tráfico de influencias, no calificó como soborno, nunca se llegó a dar nada, el favor, pues, de un alguno, no tenía razón de ser. Ahí sí podría la persona jurídica salir de forma rápida, pero sin duda la forma más rápida que salga la persona jurídica es con el modelo de prevención, ¿no? Muchas gracias. Humberto. Valeria, otra consulta. Independientemente del modelo de prevención, siempre la conducta de la persona natural va a conllevar a responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, ¿qué pasa si yo por mis propios motivos, como tú bien decías, qué pasa si yo necesito el trabajo y yo por mi propia voluntad empiezo a cometer alguno de los delitos involucrados en este tema? Ya, si el delito beneficia a la persona jurídica, la va a jalar. Si beneficia, siempre. Si tú ves que el delito solo lo benefició a él, que es difícil encontrar un supuesto, pero no imposible, ¿no? De repente algo con un proveedor que le daba el mismo servicio a la empresa, pero que él recibía el dinero, algo así, podría darse el caso de que solo responde la persona natural. Pero si el acto de corrupción, el acto de lavado beneficia a la persona jurídica, que es prácticamente automático, sí, la persona jurídica pasaría a proceso y a ser enjuiciada. ¿Cuál sería, Valeria, muchas gracias, cuál sería la defensa, digamos, para poder ponerlo en claro? Imaginemos ya un caso, ¿no? Se abre el proceso, involucran a la empresa. Lo que yo tendría que defender y decir es, ese señor, por ejemplo, le pagó al funcionario para sacar la licencia de construcción. Ha beneficiado a la empresa, sin embargo, yo tenía un modelo de prevención de delito que tenía que, o sea, ¿cómo me voy a defender? Un poco para que nos puedas aclarar ese tema. Ya, la única forma que te puedes defender ahí es tú acreditando que la persona natural ha usado destreza para burlar tu modelo de prevención. Yo le dije que el señor tenía que ir en estas situaciones acompañado de 2, y él calló la boca y se fue con 1. O sea, omitió, me ocultó información, usó ardid, astucia para saltarse el modelo de prevención. Pero si él cumplió con mis parámetros, o de repente ¿sabes qué? Yo no había previsto esa posibilidad. Yo nunca me puse la posibilidad de que podía llegar, no sé, Contraloría, imagínate. Oye, ¿por qué no te pusiste? No, porque nunca ha llegado, pues 10 años en la empresa y nunca ha llegado, pero tú eres objeto del procedimiento, o sea, tú eres un sujeto fiscalizable por Contraloría, o sea, podría ser, imagínate, fiscalización por UIF. ¿Qué empresa tiene en su matriz fiscalización por UIF? Nadie. Todos tienen fiscalización por la municipalidad, fiscalización por no sé, por Serenago, por la policía, por la fiscalía, pero nadie tiene fiscalización tributaria, ¿no? ¿Qué pasa si vienen a hacer el tema tributario y le pagan? Pero peor, UIF. Viene la gente de UIF y eres tan avesado que le dices al de UIF, hermano, ya pues, o sea, hay que encontrar una solución. Todo tiene una solución en esta vida, hay que encontrarla, ¿no? Entonces, imagínate que se descubriera, ¿no? El UIF agarra y dice, de ninguna manera yo voy a denunciar este hecho, desde que yo he llegado he estado pagando, he estado grabando esta conversación, y te denuncia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el proceso la persona jurídica podría decir, no, el oficial de cumplimiento le ofreció a la UIF eso,
porque él estaba incumpliendo sus funciones. No había hecho la lista de sujetos de debida diligencia, no había hecho el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, para salvar su propio trabajo, para tapar que él no había hecho lo que le correspondía por lo que yo le estaba pagando su sueldo, entonces él trató de sobornar al de la UIF, ¿no? Y si bien es cierto, eso me beneficia, hemos descubierto que las razones eran porque este individuo oficial de cumplimiento no estaba haciendo su labor, ¿no? Entonces yo como juez, como fiscal preguntaré, sí, ¿y tú tenías mapeado ese supuesto? O sea, ese supuesto de que el oficial de cumplimiento también puede sobornar, ¿estaba en tu matriz? A ver. Ay, no, ¿y por qué no? No, lo que pasa es que es un supuesto pues muy extraño, ¿no? ¿Quién se va a imaginar que el oficial de cumplimiento también puede sobornar? Y cómo no, si es una persona natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser eso. Todo depende pues del caso concreto, ¿no? Okay. Valeria, y en atención a lo que señalas, gracias por las respuestas, muy claras. En atención a lo que señalas, si bien es cierto, el tener un modelo de prevención eximiría a la empresa de responsabilidad, ¿cómo determinar que una empresa no tiene justamente, digamos, que emplee mal, por así decirlo, el modelo de prevención? Es decir, lo implementa y de alguna manera te trata de escudar solo en eso para cometer algún tipo de acto ilícito. O sea, ¿me puedes...? Es decir, no siempre escudarme solo en que tengo mi modelo de prevención. Por lo tanto, ya estoy exento de responsabilidad. Ok. Ya, a ver, claro, no es solamente imprimir un par de hojas de, no sé, de otra compañía en internet y cambio, ¿no? Y pongo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el modelo de prevención va a ser revisado. Bueno, primero que va a ser revisado siempre, ¿ah? No es que tengo mi modelo de prevención, y ya contraté a mi consultor, me lo hizo bien bonito con mi logo, todo, lo guardo, pasan 10 años y luego viene un proceso penal y, mi modelo de prevención, ¿verdad? Acá lo tengo. No, el modelo de prevención tiene vida propia, es como un bebito, hay que cuidarlo, hay que protegerlo durante cada 6 meses, tiene que haber una evaluación, tiene que haber una auditoría, tienes que contratar a otro consultor, porque no todos los consultores pues tienen el mismo ojo, tienes que hacer tu auditoría interna, luego tu auditoría externa, tu revisión por la dirección, tu revisión por el órgano de gobierno, y así sucesivamente. Entonces, cuando ese modelo de prevención llega a la SMD, se van a ver todas estas revisiones que se han hecho y toda esta mejora continua y todo este crecimiento, porque como expliqué en la hora de hablar sobre la matriz, cambia algo y va a cambiar la matriz. Por ejemplo, ahorita son estos 5 delitos, pero en España son todos los delitos del Código Penal, que más o menos es la suerte que nos espera. O sea, en el futuro las empresas van a tener que tener su matriz por todos los delitos del Código Penal, porque como somos bien copiones, siempre seguimos España. Entonces, va a ser así, ¿no? Entonces, cuando la legislación cambie y diga, por ejemplo, también se debe incluir el delito de corrupción privada, o también se debe incluir algo que de todas maneras va a pasar, a los delitos ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, las matrices van a tener que actualizarse. Y además, cuando llegas al proceso penal, la Superintendencia de Mercado y Valores te revisa. Y como ustedes saben, la Superintendencia tiene cierta experiencia en la revisión de matrices porque ve todo el tema de empresas que listan en bolsas. Entonces conocen ese tema de gobierno corporativo, de la auditoría, de la mejora continua y todos estos procesos por los que tienen que pasar el modelo de prevención para que llegue a su máximo esplendor y a su eficiencia máxima, ¿no? Muchas gracias. Queda claro que no es solo tener el modelo de prevención y como tú bien lo señalabas, ¿no? Es decir, acá está mi modelo de prevención, se acabó. Sí, siempre no tiene que tener... lo toqué en 10 años, ¿no? No. Ajá, ese modelo de prevención ya tiene que tener una vida y un proceso de adecuación continua y revisión. Sí, así es. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Valeria, creo que podemos dar fin a este webinar. Creo que nos has respondido las preguntas abiertamente. Creo que ha quedado clarísimo y así para todos los participantes hemos vuelto a poner desde el punto de vista que siempre tenemos en cumplimiento normativo un tema más en la mesa. Tengo que tener este asunto de riesgos penales mapeado, tengo que tener mi modelo de prevención de delitos elaborado. Muchas personas han hecho la pregunta de la matriz de riesgos, por ejemplo, si es que la podemos ver, pero en realidad de nada sirve. Eso es como que yo
le quisiera hacer un traje de mi talla y ponérselo a Humberto, cada traje a la medida es exacto, porque puedo ser muy grande o muy corto, y para eso existen los expertos y los consultores. Sin embargo, la noticia es la siguiente: puedo evitar el riesgo si es siempre y cuando, una vez más, ponemos en marcha el cumplimiento del estándar normativo en mi compañía. Ya hemos hablado de protección al consumidor, hemos hablado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hoy día hablamos de prevención penal. Todo esto consiste en buenas prácticas corporativas, cumplimiento y, como dijo Valeria, hacer mejor a nuestras empresas. Les vamos a pasar, por si acaso, las diapositivas, no se preocupen, sí, y el video también de la exposición, para los que nos los están pidiendo. No es que la doctora se ha quedado con mucho material pendiente, le quedaba 1 o 2 diapositivas, pero hemos privilegiado esto únicamente para que pudieran terminar de preguntar algunos temas, ¿sí? Así que, nada, sin más preámbulo, Humberto, no sé si quieres dar algunas palabras finales, sino para despedir a Valeria y agradecerle nuevamente. No, estupendo, muy clara, muy clara la exposición, bien tratados los temas. Muchas gracias, Valeria, gracias, David. Y recordarles a todos los asistentes a este webinar que en septiembre es el tercer curso del ACI Learning Center, Seguridad y Salud en el Trabajo, y también en septiembre el segundo webinar, que es de protección de datos personales en el negocio inmobiliario. Estén atentos todos los asociados, que son temas bastante importantes, ¿no? Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Gracias, Valeria, buenas tardes. Gracias a ustedes. Cuídense, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Patricia, gracias. Gracias a todos. Humberto. Buenas tardes, cuídense.